Brotherhood and Unity, la guerra en Bosnia-Herzegovina de 1992 a 1995. Un juego editado por Compass Games en el año 2020, cuyo autor es Tomislav Stipčić. Y bueno, es un juego que nos va a llevar a la guerra civil que hubo en Yugoslavia al dividirse o al independizarse los diferentes territorios. Una guerra que ha sido contemporánea de muchos de nosotros. En el 92 comenzó y llegó hasta el 95, es decir, hace 25 años, no tantos años. Y ha sido la guerra moderna más cruenta que ha habido en Europa. Una guerra que enfrentó a vecinos, a amigos, a familiares. Como todas las guerras civiles, pues una guerra muy cruenta, muy cruel. Bueno, ¿y qué es lo que... Cuando uno ve este juego y cuando uno piensa en la historia de Yugoslavia y cómo se ha sucedido esta guerra civil, cómo ha aparecido, pues uno piensa, ¿y esta Yugoslavia de dónde ha salido, no? Como yo realmente no sabía muy bien, cuando uno se para a pensar cómo ha nacido Yugoslavia. Y bueno, ya sabéis que me suele gustar pues meterme un poco en el tema, pues, ¿sabes? Bucear un poquito en la historia y ver de dónde han surgido las cosas. Sí, en el tema de Yugoslavia no ha sido excepción. He estado mirando, yo no tenía apenas conocimiento de esto y ahora pues tampoco que se tenga muchos, pero bueno, alguna idea he conseguido coger. Y bueno, pues Yugoslavia se crea, o lo que luego va a ser Yugoslavia, comienza con la disolución del Imperio Austrohúngaro en 1918, después de la Primera Guerra Mundial. Se crea un reino, un país, un reino, sí, que se llama el Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos, que se crea en toda esta zona, lo que sería Yugoslavia. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la palabra Yugoslavia, los yugoslavos son los eslavos del sur. Así que Yugoslavia un poco sería el país de los yugoslavos del sur. El caso es que después de que desaparece el Imperio Austrohúngaro al perder las potencias centrales de la Primera Guerra Mundial, se crea este reino de serbios, croatas y eslovenos. Y va a ir evolucionando, va a ir cambiando a lo largo del tiempo. La verdad es que tiene una historia bastante enrevesada, bastante compleja, tanto es así que he tenido que hacerme unas notas porque si no es difícil seguirlas para poder contaros un poco cómo funciona la cosa. Así que permitidme que lo lea. Después de este... A ver, las gafas me molestan. Después de este reino de serbios, croatas y eslovenos, que es hasta 1929, existe este reino. Después, en el 1929, se crea el reino de Yugoslavia, es decir, el reino de los eslavos del sur. ¿Vale? Que es un reino que se divide en lo que llaman una serie de banovinas o regiones administrativas, que os voy a poner ahí un mapa para que lo veáis, de cómo son las regiones, un poco... No sé muy bien cómo se hicieron esa división, pero bueno, ya nos va mostrando un poco lo que va a pasar una constante en Yugoslavia. Digamos, diferentes zonas divididas por diferentes grupos étnicos, grupos religiosos que van a marcar toda la historia de Yugoslavia, o de lo que nosotros hemos conocido como Yugoslavia. Este reino de Yugoslavia, que comienza en 1929, en 1934 sufre un cambio, porque pasa a ser, sigue siendo el reino de Yugoslavia, pero pasa a ser una dictadura real. Es decir, el rey se impone como dictador de este reino. Y sigue durante una serie de años. Hasta que el rey, que es el que se impone como dictador, Alejandro I, es asesinado. Es asesinado en un viaje que hace a Marsella. Y cuando muere, pues su hijo, que sería Pedro II, no es todavía mayor de edad. Así que hay una regencia que es el hermano de Alejandro I, que se llama Pablo, es el regente. Y esta regencia va a seguir hasta el año 41, gobernado por Pablo como regente y Pedro II como rey. El año 41. ¿Qué pasa en el año 41? 1941, que en la Segunda Guerra Mundial Alemania e Italia invaden Yugoslavia. Con lo cual, pues se establece una especie de gobierno títere en Yugoslavia y además se produce la separación de Croacia como reino que además se declara aliado del eje. Y esto va a marcar muchas cosas porque los croatas aprovechan esta situación para hacer
una especie de limpieza étnica sobre todo contra los serbios. Y esto, como vamos a ver, es un cierto desencadenante de lo que vamos a ver luego en la era moderna de Yugoslavia. El caso es que en el 41 Alemania e Italia invaden Yugoslavia y se establece pues el dominio de las fuerzas de ocupación alemanas e italianas. Y queda así durante toda la guerra mundial hasta el 43, cuando el ejército rojo, el ejército de la Unión Soviética, reconquista y conquista de nuevo Yugoslavia, liberándola de los alemanes y de los italianos. Y a partir de entonces se crea un nuevo ente que poco a poco se va a ir formando. Y a partir de ese momento se crea lo que llaman aquí República Democrática Federal de Yugoslavia, que está encabezada por Josip Broz Tito, que era el jefe uno de los jefes o el máximo jefe de los partisanos, de los que se enfrentaban a los alemanes, a los nazis en Yugoslavia. Y esto pues le granjeó el puesto de poder ser la cabeza del gobierno de este recién creado República Democrática Federal de Yugoslavia. Esta República Democrática Federal de Yugoslavia dura hasta 1946, cuando cambia de nombre y se convierte en la República Federal Popular de Yugoslavia, también gobernada por Tito. Como veis, hay un cambio de nombre. No sé muy bien esto qué significa políticamente dentro de la propia Yugoslavia, pero el cambio de nombre probablemente tendrá algún significado que yo ahora mismo la verdad es que desconozco. El caso es que pasa de República Democrática Federal de Yugoslavia a República Federal Popular de Yugoslavia. Y en el 63 vuelve a cambiar de nombre. De nuevo hay otro cambio. Y se pasa a llamar República Federativa Socialista de Yugoslavia. Un montón de cambios. En el 63 también Tito es la cabeza de este país. Hasta el año 1980, cuando muere. En 1980 muere Tito, pero Yugoslavia continúa, o esta República Federativa Socialista de Yugoslavia, con el control del Partido Comunista Yugoslavo, que es el que domina el panorama político como partido único, aunque Yugoslavia se mantuvo durante mucho tiempo, digamos, en los países no alineados, no estrictamente dentro, era un país socialista, pero no dentro del bloque comunista de la Unión Soviética, un poco alejado. Tito, digamos, no era muy amigo de Moscú, pero sí un aliado, es decir, más cerca de las posiciones de los países del Pacto de Varsovia, del Comecon, que de la OTAN o de la Comunidad Europea. El caso es que esto se mantiene así, y con la muerte de Tito, pues Yugoslavia comienza a tener problemas. De hecho, el nombre que viene en el juego, Brotherhood and Unity, fraternidad o hermandad y unidad, es un lema que utilizaba Tito para mantener unidas las muchas regiones, las diferentes regiones. De hecho, ahí tenéis un mapa de las múltiples regiones que había. Tenemos Croacia, tenemos Serbia, tenemos Eslovenia, tenemos Montenegro, está también Macedonia, está Kosovo, o sea, hay un montón, cada uno con sus propias características, no solo étnicas, también religiosas. Y por supuesto Bosnia-Herzegovina en medio, que es la que va a ser protagonista del juego. Bueno, el caso es que todo esto va desencadenando hasta que en 1992 estalla la guerra civil yugoslava, digamos, se separan. Todo esto sucede cuando hay... estuve viendo unos documentales que bastante interesantes que podéis ver en YouTube, que son de la BBC, donde cuentan un poco el desarrollo y bueno, resumiendo muy rápidamente, los diferentes las diferentes zonas étnicas y regiones, algunas de ellas quieren tener independencia, sobre todo Eslovenia, sobre todo Croacia y Serbia, que trata de mantenerlas todas unidas, sobre todo bajo su mandato, bajo su dominio serbio. Entonces todo estalla cuando en una reunión del Partido Comunista Yugoslavo, Eslovenia decide abandonarlo. Todo esto se ve como una traición por los demás y desencadena que Croacia también decide ir por su cuenta. Y esto de Croacia es importante porque Croacia tiene una región bastante importante que se llama la Krajina, que tiene muchos vínculos étnicos con Serbia. Sus habitantes, muchos de ellos son de origen serbio. Y aquí hay algunos pueblos que, cuando sucedió esto en el 92, decidieron que no querían estar en Croacia porque empezaron a ver las banderas escaqueadas blancas y rojas de los croatas, que son las banderas que
los croatas utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, cuando he dicho antes que se unieron como aliados a los alemanes, a los nazis. Y lo vieron, estos serbios lo vieron esto como una amenaza de que nuevo los ataques étnicos, la limpieza étnica que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial pudiera suceder. Y en algunos pueblos se armaron. Se armaron y decidieron defenderse, evitar que la policía croata entrara. Pueblos que están en la Krajina. Krajina, que es una zona, insisto, dentro de Croacia. Una zona étnicamente serbia, dentro de Croacia. Se armaron, y esto por supuesto no gustó al gobierno de Croacia, que envió a su policía. Pero la policía no estaba armada suficientemente como para hacer frente a esta gente que se había armado con armas más poderosas que las que tenía la policía. Con lo cual, el gobierno de Croacia decidió comprar armamento militar fuera de Croacia. ¿Y dónde lo consiguió? Pues Hungría le vendió armamento. Y cuando este armamento iba a cruzar la frontera de Hungría hacia Croacia, que en estos momentos era una región de Yugoslavia, es lo que hay que tener en cuenta. Los servicios secretos de yugoslavos, de la República Federal Yugoslava, lo detectaron y trataron de evitarlo, con lo cual ahí comenzaron los roces de que Croacia se estaba armando, Serbia, que era quien dominaba el gobierno federal, pues lo quería evitar, y comenzaron poco a poco los diferentes problemas y armarse, la policía croata armarse con armamento militar. Y esto pues desencadenó paulatinamente, y es muy largo de contar, pero bueno, desencadenó paulatinamente en que Serbia por un lado y Croacia por el otro lado se armaran, y las demás repúblicas cada una fuera por su lado. Eslovenia fue por su lado también, Bosnia y Herzegovina también. En Bosnia y Herzegovina, además, con el problema de que los bosnios, la mayoría de ellos eran musulmanes, mientras que los demás son católicos ortodoxos, pero cristianos ortodoxos, no católicos, son ortodoxos, cristianos ortodoxos. Bueno, se desencadenó todo esto, y esto es lo que nos va a reflejar realmente el juego. El juego se centra en la lucha en Bosnia y Herzegovina, y cómo los serbios de Bosnia, es decir, la gente que vivía en Bosnia y Herzegovina, pero étnicamente era de origen serbio, pelean contra los bosnios musulmanes y contra los croatas de Bosnia, es decir, los bosnios de origen croata. Y todo esto es lo que vamos a ver en el juego. El juego es un juego card driven, es un juego que tiene motor de cartas, con unas reglas similares pero más sencillas, porque el juego es bastante sencillo, y es una de sus virtudes, y quizás, en mi opinión, uno de sus defectos es que es demasiado sencillo. Y vamos a tener una serie de mazos de cartas, cada uno de las tres facciones. Aquí las tres facciones son los serbios, o los serbios de Bosnia, los croatas, o los croatas de Bosnia en realidad, y los bosnios, que los vamos a llamar los bosniacos. Los bosniak, que se dice en inglés, los bosniacos sería probablemente la traducción más correcta al castellano, al español. Cada uno de ellos va a tener su propio mazo con sus cartas propias, que además están divididas en dos épocas. Una época temprana, una era temprana, y una era tardía. Cada uno de el juego son 4 turnos, y cada uno de estos mazos lo vamos a utilizar en 2 turnos. Los 2 primeros turnos tendremos las cartas de la era temprana, y en los 2 siguientes turnos tendremos las cartas de la era tardía. Y bueno, como veréis, el juego es un juego, la virtud que yo más le veo, bueno, luego hablaré un poco de ello, pero la mayor virtud que le veo es su sencillez, pero como digo, también quizás su problema, o lo que menos me gusta. Bueno, luego lo hablamos. Vamos a ver cómo funciona el juego, cómo es, y luego hablamos un poquito más. Aquí tenemos el tablero de juego del Brotherhood and Unity. ¿Y qué es lo que representa aquí? Pues tenemos Bosnia y Herzegovina. Toda esta zona de aquí es Bosnia y Herzegovina, que es lo que os he enseñado antes en la introducción que he hecho con el mapa de toda Yugoslavia, con las diferentes zonas que había. Pues esto es lo que vamos a tener aquí. Cosas importantes que tenemos en el tablero. Bueno, para empezar tenemos esta zona de aquí, que no sé si se ve muy bien con el vídeo, digamos, con la distancia a la que está la cámara, pero esto es Sarajevo. Sarajevo, que la vamos a tener representada aquí. Digamos, hacemos un zoom, estamos aquí, pero en el zoom nos metemos aquí. Y aquí vamos a tener los diferentes barrios y las diferentes colinas que están alrededor de la ciudad de Sarajevo. Y esto es una parte importante. Y luego el tablero lo tenemos dividido en provincias. No sé si se aprecia mucho, pero hay unas líneas que separan, estas líneas de separación van a dividir las provincias. Luego haré un zoom y os lo enseñaré más de cerca. También enseñaré los detalles de las casillas. Como veis, es un tablero que tiene puntos, digamos, casillas que van unidas por líneas, estas líneas negras que van a ser las líneas de comunicación, las carreteras o los caminos que van a unir los diferentes sitios.
Cada zona va a tener un tipo de terreno, que esto aquí no sé si se aprecia muy bien, pero bueno, por ejemplo aquí tenemos montañas, estos serían ciudad. Tenemos también algunas líneas azules que se ve por aquí, por ejemplo, en esta zona de aquí, que son los ríos. Bueno, representa los diferentes accidentes geográficos que van a tener también su importancia en el juego. Y luego las casillas que vemos aquí alrededor de otro color, estas de aquí, que van a representar los países que están alrededor de Bosnia y Herzegovina. En este caso pone Yugoslavia, que serían los Serbia, que es esto de aquí. Tenemos Croacia, porque Croacia va a estar rodeándolo todo. Pero esta zona de aquí de la Croacia es una zona especial porque es la Krajina. La Krajina es una zona de Croacia, pero étnicamente era Serbia. Con lo cual en el juego va a dar apoyo a los serbios. Le va a conseguir abastecimiento a los serbios. También tenemos en el tablero una serie de casillas que las tenemos por aquí. Aquí tenemos la casilla de las unidades eliminadas croatas, aquí las bosniacas y aquí los serbios. Y luego tenemos las unidades, lo que llaman unidades extranjeras, que son unidades que no son propiamente de bosnios o digamos de gente de Bosnia, pero que entran. Tenemos unidades serbias, tenemos unidades bosniacas, digamos musulmanas, una especie de mujahidines, y tenemos los croatas, que son unidades que pueden entrar, aunque nos van a tener un cierto coste. Luego tenemos también aquí una serie de tracks importantes. Tenemos la secuencia de juego y cómo se va a desarrollar el turno de juego. Tenemos esta casilla de aquí, que es la actitud extranjera, aunque en realidad la actitud extranjera, digamos la actitud internacional, pero sobre todo va a ser la actitud de la ONU y de la OTAN. Que cuanto, según vaya desplazándose hacia abajo, cuanto menos favorable sea a uno de los tres bandos, pues más influencia va a tener en el juego y más perjudicial va a ser para esos bandos. Ahora explicaré también cómo se va modificando esto. Y aquí tenemos lo que llaman voluntad estratégica, que en realidad son los puntos de victoria, que son los que se van consiguiendo, y cada uno de los tres bandos va a tener unos niveles distintos que veis aquí de puntos de victoria. Que van, digamos, unos necesitan conseguir más puntos que otros. Lo importante en el tablero, aparte de las casillas y las uniones, son las provincias. Cada provincia, veis aquí que tiene el nombre. Por ejemplo, tenemos Sremna Bosna y esta es Herzegovina. Aquí tenemos Tropolille. Bueno, los diferentes nombres son difíciles de pronunciar. Y en cada uno de ellos, ahora lo veréis cuando enseñe más detalle, nos va a decir cuántas poblaciones, cuántas casillas necesitamos y cuántas de ellas además deben ser puntos clave, que son los realmente importantes, que son los que tienen un color distinto, que llaman los espacios clave, y ahora lo veremos. Bueno, vamos a darle un vistazo de cerca y luego coloco un poco la partida y os digo cómo funciona. Bueno, aquí vamos a apreciar en más detalle el tablero y como veis cada una de las zonas pues tiene un tipo de terreno. Por ejemplo, aquí tenemos Istogni Mostar y Zaptani Mostar, que son las dos partes de Mostar que están a un lado del río Nerbda, que es este que está por aquí. Y como veis, pues tienen el símbolo de que ambas son ciudad. Y vemos aquí esta línea azul que tenemos ahí en el lado, en esta casilla la tenemos en el lado izquierdo y en esta está en el lado derecho, significa el río. Es decir, que si los ataques provienen del otro lado, pues van a estar afectados por el río. Aquí tenemos las montañas, en Konjic o en Jablanica. Y luego tenemos también los escudos que van a indicar de quién tiene la posesión de ese sitio al principio de la partida. Y también vemos ahí unos símbolos de unidades OTAN, de infantería OTAN, que van a ser donde van a empezar unidades al principio de la partida. Y luego la otra cosa muy importante que tenemos en el juego son las provincias. Cada una de las provincias va a tener su propio nombre. Por ejemplo, aquí tenemos TAP Herzegovina, o aquí tenemos Shep Herzegovina, o aquí tenemos Podrinje, que son las diferentes provincias, que son las cosas que tenemos que intentar tomar o conquistar, y que para hacerlo vamos a necesitar una serie de cosas que nos va a indicar aquí en el tablero. Por ejemplo, para conquistar Shep Herzegovina necesitaremos tener 3 espacios, 3 casillas dentro de la provincia, pero vemos que tiene una estrellita. La estrellita significa que al menos una de ellas debe ser una provincia clave, una casilla clave, que son las rojas, las que tienen el nombre rojo. En este caso es Jablanica, que la tenemos aquí. Es decir, para conquistar necesitaremos conquistar, por ejemplo, nos bastaría con Haditsi, Konjic y Jablanica. Tenemos 3 y uno de ellos al menos tiene que ser rojo. Y nos va a dar 4 puntos de Strategic Will, que es lo que pone ahí. Ese es el número de cantidad de puntos de victoria de Strategic Will que nos va a dar cada una de las provincias. Lo tenemos ahí marcado. Por ejemplo, para capturar esta otra provincia, Zap Herzegovina, necesitaremos 3 casillas y al menos 2
de las rojas, 2 de los espacios clave, que claramente son las dos partes de Mostar, en este caso. Lo mismo nos va a ocurrir también en Sarajevo. Aquí tenemos Sarajevo. Como veis, Sarajevo, pues para conquistarlo hace falta 8 casillas y que al menos 3 de ellas sean rojas, que tiene que ser, digamos, la zona central de Sarajevo, y tener al menos 8 casillas. Y nos va a dar 14 puntos, que son muchísimos puntos de victoria. De manera que Sarajevo va a ser una de las claves de la partida. Por otro lado, Sarajevo es complicado, pues como veis son espacios de montaña y luego también espacios de ciudad, que son complicados. ¿Por qué? Porque los espacios de ciudad y los de montaña van a tener unas fuertes defensas, como vamos a ver en la tabla de combate cuando hablemos del combate. Esta es la track de turnos de juego. El juego van a ser 4 turnos. Y aquí tenemos la secuencia de comienzo de turno y luego cómo se va a desarrollar las fases que va a tener cada uno de los turnos. Una cosa muy importante es lo que vemos en cada turno. Veis aquí que se ven las diferentes facciones en un orden determinado. En el primer turno primero son serbios, luego croatas y luego bosnios. Pero en cambio, por ejemplo, en el último turno son los primeros los bosnios, luego los croatas y luego los serbios. Esto va a significar el orden de juego, cómo va a jugar y además cómo se va a jugar, qué facción va a jugar primero y cuál va a ir después. Y además nos indica el número de cartas que va a tener cada jugador y el número de refuerzos que le van a entrar a cada jugador. Por ejemplo, en el primer turno empieza jugando el serbio, que va a tener una mano de 7 cartas. Luego jugará el croata, que tiene 5 cartas, y luego el bosnio, que tiene 5 cartas. Y además vemos que los serbios van a tener 10 unidades de refuerzo, los croatas 5 y los bosniacos 2. En cambio, por ejemplo, si vamos al tercer turno, vemos que empiezan jugando los bosniacos, luego los croatas y luego los serbios, todos con 6 cartas. Y los refuerzos son 6 para los bosniacos, 2 para los croatas y ninguno para los serbios. Digamos que esto va a marcar un poco la evolución de cómo fue evolucionando los combates según pasaba el tiempo. ¿Vale? Cada uno de los turnos representa un año, ¿veis? 92, 93, 94 y 95. Digamos, es mucho tiempo. Y bueno, esto lo vamos a tener marcado aquí, también en las ayudas de juego, que ahora os enseñaré también. Tenemos aquí debajo de esto, vamos a tener la tabla de actitud extranjera. Aquí tenemos la tabla de actitud extranjera, que con estos marcadores va a ir poco a poco, digamos, el nivel va a ir bajando, va a ir disminuyendo, y tenemos 4 posibles niveles. El primer nivel inicial, en el que no hay ningún problema. Cuando llegamos al primer nivel, comienzan las sanciones por parte de la ONU y nos van a impedir avanzar, no vamos a poder hacer redistribución estratégica y no nos va a permitir hacer avances más allá de la casilla que ataquemos. Cuando lleguemos al nivel 2, la OTAN va a comenzar con los ataques aéreos. Nos van a ir atacando. Y además son ataques bastante duros porque atacan a 2 unidades que no estén reducidas y en un dado de 10 de 3 a 9 no significará un impacto que nos debelará la unidad. Es decir, es un buen leñazo que nos puede dar a 2 unidades. Y esto va a ser cada vez que juguemos. Con lo cual puede repetirse muchas veces en el turno. Y si en algún momento se llega al nivel 3, o algún jugador llega a nivel 3, automáticamente la partida acaba y ese jugador no puede ganar además. Y se verá cuál de los otros 2 jugadores es el ganador. De manera que es muy importante. Pues estoy moviendo el marcador serbio, que es el amarillo, porque realmente es el serbio el que llega más abajo. Los otros 2 puede que al final los bosniacos, pues sí, los verdes lleguen más abajo, pero bueno, es una cosa que en cada partida varía. Y esto es un marcador muy importante, es una de las cosas que mete el juego que tiene mucha importancia. Esta es la track donde vamos a llevar el control de los puntos de voluntad estratégica, que es como se llaman aquí en este juego a los puntos de victoria. He colocado los marcadores en los puntos que necesita cada jugador para ganar automáticamente, es decir, los serbios necesitan 71 puntos, los croatas 60 y los bosniacos 55. Es decir, los serbios lo tienen más complicado, necesitan más puntos, pero bueno, se supone que está equilibrado. Esto, si algún jugador llegara a ganar esa cantidad de puntos de victoria, ganaría automáticamente. Bien, ¿cómo se van a conseguir estos puntos? Pues muy fácil, aquí nos lo va a poner. Tenemos, cada unidad enemiga que destruyamos es un punto de victoria. Cada espacio rojo del tablero que consigamos, que capturemos, serán 3 puntos de victoria. Cada región, el valor de puntos que nos dé la región. Y las cartas de evento, también hay cartas de evento que nos dan puntos de victoria. Teniendo en cuenta que siempre que un jugador gana puntos de victoria, los pierde otro jugador, o casi siempre. Cuando destruimos una unidad,
nosotros, el jugador que destruye la unidad gana un punto, pero el dueño de la unidad destruida lo pierde. Cuando se ocupa un espacio rojo, un espacio clave, el dueño del espacio, que el que era el dueño, lo pierde y el que lo ocupa lo gana. Y una región exactamente igual. De manera que los puntos van a subir y bajar muy rápidamente. Porque, claro, en el momento que ocupemos una región que son 5 puntos, pues un jugador subirá 5 y el otro bajará 5, 10 de diferencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vale, ¿qué es lo que pasa si se llega al final de partida, acaba el turno 4 y ningún jugador ha conseguido los puntos automáticos de victoria? Pues entonces habrá una puntuación final. La puntuación final la tenemos aquí. La puntuación final será igual a un modificador especial que tenemos, que los serbios no suman ninguno, los croatas suman 11 y los bosnios 16, más el valor de la voluntad estratégica, menos la cantidad de regiones natales o regiones importantes para nosotros que tengamos, que no hayamos conseguido controlar. Esas son las regiones estas que vienen aquí en el mapa, aquí en diferentes colores. Pues cada jugador tiene unas que son las que debe controlar, que son las que vienen en su color. Algunas que son 2 colores, son de los 2 jugadores. Pues cada región de esas que no tengamos nos va a restar, en la puntuación final, nos va a restar 5 puntos. Y además también vamos a restar la cantidad de puntos que estemos en la voluntad estratégica. De manera que si estamos en -6, nos quitará 6 puntos de victoria. Si estamos en -4, pues -4. De manera que todos los factores se tienen en cuenta al final de partida. Si ningún jugador ha conseguido llegar antes a la victoria automática. Habrá que contar las provincias. Las provincias, no ya solo los puntos de provincia, que ya estarán sumados aquí, sino de cuáles son las que, digamos, étnicamente tenemos que controlar, o se supone que tenemos que controlar, que son las que tienen nuestro color. También cómo estamos con la actitud extranjera. Todo va a entrar en juego al final de partida. Y bueno, pues esto hace que en el conjunto tengamos que estar pendientes de muchos detalles en el juego. Bueno, como he dicho, Brotherhood of Unity es un card driven, y aquí tenemos los 3 mazos de los jugadores: el mazo serbio, el croata y el bosniaco. Los mazos están divididos en 3 épocas. Tenemos cartas de Early War, que es el comienzo de la guerra, los 2 primeros años de la guerra, de cartas de Late War, los 2 últimos años de la guerra, y cartas que vamos a poder utilizar en ambos, tanto al principio como al final, que pone Early Late War. Digamos, cada uno de ellos nos va a indicar en dónde vamos a formar el mazo. El mazo lo vamos a formar al principio de la partida y en el turno 3, al comienzo del turno 3, es decir, cuando comienza la Late War. Cada una de las cartas, como veis, pues tiene un número aquí arriba. 3, los números van de 2 a 4. Es la cantidad de puntos de acción, de activación que podemos hacer. Y luego cada uno de ellos tiene un evento con diferentes cosas. Pues tenemos ofensivas, tenemos interrupciones, pero también hay cartas de combate, hay un montón de cartas distintas que iré explicando poco a poco. Aquí tenemos diferentes tipos de cartas. Tenemos interrupciones, que se las podemos jugar cuando el otro jugador hace alguna acción, que nos indicará la propia carta. Cartas de combate para modificar el valor de la tirada del dado que hagamos. Cartas de ofensiva, que son muy importantes porque nos permiten atacar en muchos sitios y además tener un modificador favorable. Y cartas de unidades extranjeras, es decir, metiendo tropas extranjeras. Pero hay más tipos. Hay cartas, por ejemplo, que nos van a permitir cambiar, reforzar, digamos, cambiar, por ejemplo, estas unidades nos cambia a unidades de élite, a unidades mecanizadas. Nos va a permitir meter unidades para formar zonas que estén a salvo por las Naciones Unidas, que si las atacamos, la actitud extranjera va a cambiar radicalmente hacia nosotros, o algunas que van a cambiar algunas cosas en el tablero, como el túnel de Sarajevo. Bueno, cartas todas muy representativas de lo que fue la guerra en la antigua Yugoslavia y que le dan pues mucho jugo, mucho sabor al juego. Bueno, he colocado el comienzo de la partida y como veis pues están las fichas muy repartidas por todas partes. Tenemos las fichas, tenemos los 3 bandos, tenemos los amarillos que son los serbios, los azules que son los croatas y los verdes que son los bosnios. Bueno, en realidad no es estrictamente cierto porque todos son bosnios. Los amarillos son los serbios de Bosnia, los azules son los croatas de Bosnia y los verdes serían los musulmanes o los de Bosnia, digamos aquí los llaman los bosniak en inglés, en español sería algo los bosniacos. Es decir, todos son bosnios, porque esto es una guerra civil en realidad en Bosnia, pero son de ascendencia serbia, croata o de religión musulmana. Serían las diferencias que habría.
Como veis están todos muy mezclados, todas las unidades son brigadas y tenemos que las brigadas son muy similares. Bueno, ahí tenéis las unidades, como veis las unidades que hay son la verde es la Bosnia, que es de 3-6-2, es decir, 3 de ataque, 6 de defensa y 2 de movimiento, mientras que las croatas son 3-6-4 y las serbias 4-6-4, es decir, la diferencia mayor claramente es el movimiento, no solo los puntos de ataque, que también hay diferencia, pero el movimiento de los bosniacos, que tienen 2 de movimiento, tienen muy poca movilidad. Y esto se va a reflejar en el juego porque los bosniacos van a tener que estar prácticamente casi siempre a la defensiva o preparándose van a necesitar mayor preparación para poder hacer los combates. Luego, poco a poco en el juego, mediante cartas, cuando vayamos jugando cartas, irán mejorando algunas unidades, nos entrarán unidades nuevas, mejoradas, lo que llaman unidades de élite, que son las que tienen el símbolo de unidades mecanizadas. Y como vemos, tanto las croatas como las serbias son de 5-7-6, mientras que los bosniacos son un poco peores, son 5-7-4, es decir, siempre tienen menos movimiento. Y esto, pues bueno, refleja un poco que no estaban tan mecanizadas, no tenían tantos camiones, no tenían tantos vehículos como las croatas y las serbias, que tiraban de las reservas del ejército federal yugoslavo. Bueno, volviendo al tablero. Tenemos la colocación inicial y tenemos también una serie de unidades que he colocado aquí en los lados. Estas de aquí, que son las unidades que van a meter de refuerzo cada uno de los jugadores. Al principio del primer turno el serbio va a meter 10 unidades, los croatas 5 y los bosnios van a meter 2. Y esto pues va a hacer que claramente al principio de partida sean los serbios quienes tengan la iniciativa. Bueno, el juego es un card driven y como he enseñado antes, aquí vemos en el turno de juego vamos a ver cuántas cartas, lo tenemos aquí y lo tenemos también en las hojas. Cada jugador tiene una hoja de ayuda y nos va a indicar cuántas cartas mete cada jugador. Por ejemplo, aquí lo vemos, primer turno, que es lo que tenemos ahí a la izquierda, hay 7 cartas amarillas, es decir, 5 azules y 5 verdes, es decir, los serbios van a tener 7, los bosnios y los croatas van a tener 5 solo. Y luego tenemos la cantidad de unidades de refuerzo, que son las que he puesto separadas ahí, 10, 5 y 2. Vale, cada turno veis que hay diferencia. También una cosa muy importante es que tanto en el turno 1, lo pone ahí, como en el turno 1 los bosniak tienen un -2 a las tiradas de combate y en el turno 1 un -1. Es decir, se supone que simula un poco que no estaban preparados para la guerra, no estaban armados, no estaban preparados para poder pelear. De manera que en el primer turno, sobre todo, y también en el segundo, las fichas verdes, los bosniacos, van a tener muy difícil poder hacer ofensivas, poder hacer ataques, porque van a restar 2 al combate. Y como vamos a ver, un 2 al combate en el dado es un modificador bastante negativo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es un card driven. Cada jugador va jugando cartas. Y esto hace, por ejemplo, en el primer turno, el serbio tiene 7 y los otros 2 jugadores tienen 5. Significa que si cada jugador va jugando una carta, llegará un momento en que ya habrán jugado tanto el bosniaco como el croata, habrán jugado todas sus cartas y al serbio le quedarán al menos 2 cartas. Es decir, jugará 2 veces seguidas, 2 cartas seguidas sin respuesta de los otros jugadores. Digamos, esto va a representar muy bien la ofensiva o qué bando tenía la ofensiva al comienzo de la guerra. Después, poco a poco, que los turnos eso se irá igualando. En el segundo turno, como veis ahí, pues ya son 7 cartas de los serbios, 6 y 6 de los otros, y en el tercer turno todos tienen 6. Hay una pequeña gata, que hay un 6 que no sale en las cartas verdes, pero bueno. Y en el cuarto turno todos tienen 6. Es decir, se va igualando, pero en los primeros turnos el serbio va a tener más cartas, lo cual le va a permitir hacer más acciones. Además, hay alguna carta serbia que probablemente termine saliendo que quita cartas a los otros jugadores, de manera que hace esa diferencia aún mayor todavía. Además, el serbio tiene bastantes cartas de ofensivas que le permiten activar los puntos y además tener bonos en el combate. Bueno, voy a explicar qué es lo que puedes hacer con las cartas. Las cartas, vamos a coger por ejemplo una carta serbia, por ejemplo esta de aquí, la carta de 4 puntos, y es una ofensiva además. Esta nos va a permitir jugar los puntos como operaciones y además tener un bono, un modificador en el combate. Es una carta muy buena para el serbio. El serbio tiene un par de ellas de estas, tiene un par de ellas. Bueno, ¿qué es lo que nos permite hacer cada carta? Cada carta nos permite jugar los puntos para hacer diferentes cosas, nos permite también jugar el evento que viene en la carta. ¿Qué cosas podemos hacer con los puntos? Pues con los puntos podemos hacer 4 cosas distintas o 5 cosas distintas. Podemos jugar puntos de operaciones que nos van a permitir mover y atacar con esas unidades. Vamos a poder hacer el despliegue estratégico que nos va a permitir mover unidades
de un sitio a otro, siempre y cuando vayan por territorios nuestros, por líneas de comunicación nuestras. Vamos a poder también reemplazar, es decir, recuperar unidades dañadas o unidades eliminadas, volverlas a meter en el juego. Y vamos a poder hacer también acciones diplomáticas. Vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Puntos de operaciones. Los puntos de operaciones, con un punto de operación podremos activar un espacio. Cada espacio tiene un apilamiento máximo de dos fichas. Da igual el tipo de fichas que sean, 2 fichas. Y activaremos todo el espacio. De manera que, por ejemplo, con un punto podemos activar las 2 fichas que tenemos aquí y esta ficha de aquí con otro punto, por ejemplo. Cuando activamos un espacio, podemos activarlo por operaciones, podemos activarlo para mover o para atacar. Si los activamos para mover, podremos movernos. Cada punto de movimiento nos permitirá desplazarnos un espacio. Por ejemplo, este tiene 4. Si lo activamos, podremos moverse 1, 2, 3 y 4. Siempre y cuando no nos encontremos con unidades enemigas, podemos movernos. Incluso atravesar espacios controlados por el enemigo. Si no hay unidades enemigas, podremos movernos. Pero si al movernos nos gastamos 2 puntos, podremos ocupar un espacio vacío. Es decir, por ejemplo, esta unidad de aquí, si se desplaza aquí, esto es bosnio, con 2 puntos, si le costara 2 puntos, haría que los croatas lo controlaran. Le colocaríamos un marcador de control croata, gastándonos 2 puntos de movimiento. 2 puntos, 3 y 4. Se ocuparía este sitio, quedaría aquí, pero este es un sitio que es bosnio, pero no lo ocuparía, se quedaría la ficha ahí. Físicamente está la ficha, pero no ha conseguido controlar el espacio, porque para controlarlo, si está vacío, necesitaremos gastar 2 puntos de movimiento. Bueno, esto es como funcionarían los puntos de movimiento. El terreno, el tipo de terreno no va a influir en el movimiento. Vale. También podemos activar las unidades para atacar. Cuando activamos para atacar, podemos hacer un movimiento de un espacio. Es decir, podríamos activar, por ejemplo, con una carta de 3, Serbia, por ejemplo, o esta aquí que tiene 4 puntos, podemos activar esta casilla y esta, con 2 puntos. Y podríamos decir, bueno, pues quiero atacar aquí. Esta no tendría que moverse porque ya está adyacente al espacio enemigo, o podría desplazarse uno para atacar desde aquí, y esta podría moverse uno para atacar desde aquí. Es decir, cuando activamos para atacar, podemos movernos un espacio y luego realizar el ataque. ¿Cómo realizaremos el ataque? Pues el ataque se realiza de una forma muy sencilla. Os lo voy a poner ahora, digamos, en un ataque más en detalle, pero básicamente es tirar un dado y ver por cuánto multiplicamos la cantidad de factores de ataques, y tendremos que absorber, el defensor tendrá que absorber los daños con sus puntos de defensa. Bueno, ahora lo explico. Bueno, para el ejemplo de combate voy a utilizar el mapa de Sarajevo, que nos sirve exactamente igual que cualquier otro. Vamos a suponer que los serbios han decidido reforzar con algunas unidades en Sarajevo y han colocado pues 3 brigadas más, y han esperado, en el primer turno esperan a que llegue el momento en el que los demás jugadores han acabado de jugar sus cartas, de manera que pueden jugar 2 cartas consecutivas. ¿Y esto por qué? Pues porque podrían jugar una carta como esta, por ejemplo, que les permite cambiar 2 brigadas, convertirlas en brigadas de élite y convertirlas en las unidades mecanizadas. Y por ejemplo podrían cambiar estas 2 brigadas de aquí por 2 brigadas de élite. Entonces, una de las ventajas que tiene el serbio al principio de la partida, que puede jugar varias veces cartas seguidas sin que los demás jugadores puedan hacer nada, y podría, digamos, hacer una ofensiva inesperada. Jugaría una carta y luego la segunda carta podría jugar la carta de ofensiva, como esta de aquí. Es una ofensiva limitada que nos permite utilizar los puntos de operaciones y además nos permite activar el evento. El evento, en este caso, nos dice que cuando hagamos un ataque tiraremos un dado y de 3 a 9 reduciremos una de las unidades que esté a tamaño completo, la reduciremos. Y además nos da un +3 al dado, es decir, una carta muy buena que tiene un bombardeo de artillería primero, que puede reducir al defensor, y luego un modificador bastante positivo. ¿Qué necesitaremos? Porque atacar aquí a los bosniacos significa atacarles en ciudad, y la ciudad tiene cuando se ataca a ciudad, el atacante tiene un -4 al dado, con lo cual vamos a necesitar este +3 para compensar parcialmente al menos ese modificador negativo que tenemos. ¿Cómo se va a resolver? Pues bueno, empezaríamos activando, como tenemos 3 puntos de operaciones, pues el serbio podría decir, voy a activar esta casilla de aquí arriba, por ejemplo, y esta, para atacar aquí. Cuando activamos para atacar, podemos desplazarnos un espacio, con lo cual el serbio podría moverse aquí y atacar. Esto evitaría que
bosniaco se pudiera retirar aquí. Sí se puede retirar aquí, pero este es una casilla serbia, con lo cual no puede retirarse en principio ahí. Pero bueno, digamos que nos permite el activar la casilla, nos permite que, como se desplaza una unidad, nos permite, digamos, ocupar posiciones y atacar desde varios sitios y evitar las retiradas. ¿Qué haríamos? Pues sumaríamos el valor de ataque de las unidades con las que atacamos. En este caso 4 y 4, 8 y otros 8 de aquí, 16 puntos. 16 puntos. Y el bosnio tiene 6. Pero antes del combate habría el bombardeo. Tiraríamos un dado por el serbio y de 3 a 9 reduciríamos una unidad bosniaca en 1. Un 3, con lo cual significa que una de las unidades bosniacas queda dañada. Si le damos la vuelta y después se produciría el combate. El combate que hemos dicho que eran 16 puntos. Atacando aquí, tiramos el dado y lo modificamos con más 3, pero tenemos un menos 4 por el terreno de ciudad, con lo cual es un menos 1. Tiramos el dado y es un 4. Menos 1, 3. Un 3 significa que multiplicamos por 1, es decir, tenemos 8 puntos, 16 puntos. ¿Qué tiene que absorber las unidades defensoras? ¿Cómo lo absorben? Pues cada factor de defensa que tenga la unidad absorbe esa cantidad de puntos. 16 puntos, pues absorberíamos. Con 6 puntos eliminamos esta ficha. Y hemos absorbido 6 puntos. Otros 6 le damos la vuelta. Y van 12. Nos quedarían 4 puntos, pero esos 4 no son suficientes para eliminar esta ficha, con lo cual se pierden. Tenemos la obligación de absorber la mayor cantidad de puntos posibles de defensa, pero no eliminar más puntos de los necesarios. ¿Vale? Con lo cual hemos eliminado una ficha y otra ha quedado dañada. Y contraatacarían los bosniacos, que hemos dicho que tenían 5 puntos, porque teníamos una unidad dañada y otra entera. Una dañada porque el ataque de la artillería se produce antes. Son 5 puntos, tiraríamos el dado y sacamos un 0. Muy mal resultado, que es 0,25. 5 puntos por 0,25 es 1,5. Con 1,5 no somos capaces de dañar a ninguna de las unidades serbias, con lo cual ninguna unidad serbia quedaría dañada en el combate. Y ahora veríamos si se tienen que retirar. Si el defensor ha perdido una o más fichas más que las que ha perdido el atacante, entonces debe retirarse. Y en este caso ha perdido una, tendría que retirarse. El terreno de ciudad nos permite evitar la retirada, pero para evitar la retirada tenemos que absorber una baja. Si lo hacemos perderemos la unidad, con lo cual podrá avanzar el serbio aquí de todas formas, con lo cual el bosniaco se tendría que retirar. No puede retirarse aquí porque es territorio serbio, no puede retirarse aquí porque sobreapila, no puede retirarse aquí porque sobreapila, y aquí son unidades enemigas, con lo cual quedaría eliminada y los serbios ocuparían. ¿Vale? Con lo cual eso sería uno de los combates. Y hemos gastado 2 de los 3 puntos de activación. Con el tercer punto podríamos activar las 2 unidades de élite que acabamos de poner y decidir atacar aquí para ocupar el cuarto de los espacios rojos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. El serbio ocupa 2, con esto ocuparía 3 y estaría muy cerca de poder controlar Sarajevo. Para controlar Sarajevo necesita controlar 8 casillas y los 4 espacios rojos, que tenemos solo las 4 estrellitas, significan los 4 espacios rojos. Con lo cual atacaría aquí, son 10 puntos, primero el bombardeo, un 5, con lo cual quedaría reducida a una unidad. Son 10 puntos, menos 1, porque son más 3 por el modificador de la ofensiva, menos 4 por la ciudad. Así que tenemos un 0, menos 1, 1. Muy mal resultado para el serbio, porque con eso va a conseguir muy poco. Porque tenemos 10 puntos multiplicado por 0,25, significa que por la cuarta parte, 10 puntos son 2,5. Con 2,5 no es suficiente para dañar al defensor bosnio. Con lo cual no sufriría ninguna baja, porque no tiene que absorber los puntos. No llegan suficientes para dañar, no tiene que absorber los puntos que llegan. Con lo cual contraatacarían. Son 5 puntos del contraataque de los bosnios. 5 puntos y sacan un 4. Un 4 significa que multiplican por 1. 5 puntos no son suficientes para dañar a las unidades de élite, que tienen 7, con lo cual no habría bajas. Y el combate terminaría así. Los bosniacos han conseguido aguantar el asalto de las unidades de élite serbias y Sarajevo se quedaría así. Pero si os fijáis, esta unidad tiene un problema porque va a quedar desabastecida. Cuando le toque a los bosnios, vamos a tener que colocar un marcador de bajo abastecimiento. Y si sigue la situación, luego se convertirá en fuera de abastecimiento. Y si sigue la situación una tercera vez, cada vez que juegue el bosnio, cada vez que juegue carta el bosnio, quedarían eliminadas. Con lo cual estas unidades están prácticamente condenadas, salvo que el bosniaco sea capaz de abrirse camino para conseguir llevar abastecimiento hasta allí. Bueno, y esto es más o menos, ha sido un ejemplo, que nos ha salido también un ejemplo del tema del abastecimiento, de cómo son los combates.
Ahora voy a enseñaros un poco las tablas de combate, que esto lo tenemos aquí en la tabla de ayuda. Aquí nos viene la tabla de combate. Como veis ahí abajo es la tirada del dado, pues depende, 0 es 0, se multiplica por 0,25, de 1 a 2 por 0,5, por medio punto, es decir, a la mitad, 3 a 6 por 1, 7 a 8 por 1,5 y 9 se multiplica por 2 y además es crítico. Significa que aunque no lleguemos a tener la cantidad de puntos necesarios para darle la vuelta a una unidad, se le tiene que dar la vuelta a una unidad. Dañamos siempre una unidad. Habría pasado un poco parecido a lo que ha pasado aquí. Los bosnios no tienen 5 puntos. Supongamos que solo hubiera 3 y sacaron un 9, 3 por 2, 6, no llegarían, no tendrían 7 para dañar, pero como el 9 es un crítico, se quedaría dañado. Es decir, para eso sirve el crítico, para dañar siempre una unidad contraria, aunque no lleguemos a la cantidad de puntos de defensa que tenga esa unidad. Y aquí también, en la misma tabla de ayuda, tenemos los modificadores por tipo de terreno. Ahí tenemos, en el claro no hay ningún modificador, en montaña y en pantano un -2 al atacante, ciudad un -4, si hay trinchera un -2 al atacante y un +2 al defensor, y el río que da un -4 al defensor, digo, -4 al atacante, y además el defensor pone FF, es First Fire, significa que el defensor ataca primero y el atacante absorbe las bajas y luego ataca. Y además veis que hay los códigos de no retirada y de alto. El no retirada significa que no se pueden, las unidades pueden intentar no retirarse, dañándose un paso más, tanto en montaña como en pantano, ciudad o trinchera. Y el halt significa que se quedan, que las unidades atacantes al entrar allí se quedan paradas, no pueden seguir avanzando más allá, que es en río, en pantano y en montaña. Bueno, y esto es simplemente la tabla de combate, ni siquiera llega a ser una tabla, simplemente son la tirada como modifica y los modificadores del terreno. Como veis, muy sencillo. Bueno, hemos visto el combate, que es bastante sencillo, y lo que tiene más influencia pues es el terreno, y si tenemos cartas, por ejemplo, esta carta de aquí, de las ofensivas, pues vemos que nos da un +3 al combate. Además aquí hay bombardeo previo, porque tiramos un dado y de 3 a 9 reducimos a 2 unidades defensoras, las reducimos, que estén en tamaño completo, las reducimos a de mediado. Es decir, significa los bombardeos de la artillería. La artillería se va a representar así con las cartas. Bueno, pues ya hemos visto cómo se activan por operaciones. Cuando gastamos los puntos por operaciones podemos activar para mover, podemos activar para atacar y también podemos activar para realizar atrincheramientos. Las fichas de atrincheramiento son estas que tenemos aquí. Tienen el lado de atrincherado y el lado de atrincheramiento en proceso. Para construir una trinchera necesitaremos 2 turnos y 2 cartas. Es decir, con la primera carta colocaremos la ficha de atrincheramiento en progreso y un turno posterior, en un sitio donde hay una ficha de atrincheramiento en progreso, gastándonos un punto de nuevo ahí también, le daríamos la vuelta y colocaríamos el atrincheramiento. Tenéis un proceso más largo y lleva 2 turnos y 2 cartas. Pero se consideran operaciones. Nosotros podemos gastar, cuando elegimos gastar los puntos de una carta, elegimos para qué lo gastamos. Si lo gastamos para operaciones, si lo gastamos para diplomacia, para redespliegue estratégico, para redespliegue, pero no podemos combinar. Es decir, no podemos decir con una carta, por ejemplo, con esta carta de aquí de 4, me gasto 2 puntos en operaciones y 2 en redespliegue. No, todos en una sola cosa. Lo que pasa es que las operaciones son 3 cosas distintas: mover, atacar y construir trincheras. De manera que eso sí podemos hacer. Pues sí podemos hacer con una carta de 4, decir, pues estas 2 se mueven, esta ataca y esta otra construye trincheras. Eso sí lo podemos hacer. Bueno, ¿qué más cosas con los puntos podemos hacer? Pues hemos dicho que podemos hacer reemplazos, que es muy sencillo. Cada punto de reemplazo, si gastamos una carta en puntos de reemplazo, cada punto nos va a dar 2 puntos de reemplazo. Y con cada punto de reemplazo podemos darle la vuelta a una unidad dañada o con 2 puntos de reemplazo recuperar una unidad eliminada. Las unidades eliminadas van a venir a estas casillas que tenemos aquí, o aquella amarilla y negra de arriba de los serbios, y las podemos reemplazar, de manera que si hay una unidad, por ejemplo esta unidad ha sido eliminada y ha venido aquí, con 2 puntos la recuperaríamos y la colocaríamos en el tablero. ¿Dónde la vamos a colocar? Pues siempre la vamos a colocar en espacios clave, es decir, en zonas clave, en espacios con la letra en rojo, o adyacentes. Normalmente en espacios clave. Digamos, por eso es importante el tener ese control de los espacios clave. Por eso a lo mejor se llaman espacios clave, pero bueno.
Esos serían los reemplazos. También podemos utilizar los puntos, hemos dicho, para hacer acciones diplomáticas. La acción diplomática nos va a permitir reducir, digamos, la mala imagen que tenemos con los extranjeros, con la ONU, con la OTAN. Y entonces, si gastamos una carta de 2 puntos o de 3 puntos, reduciremos en un espacio. Una carta de 4 puntos nos reducirá en 2 espacios. Es muy costoso, es doloroso el gastar una carta en eso de tantos puntos, pero será necesario, porque si no, la verdad es que nos va a terminar crujiendo los ataques de la OTAN, nos terminarán crujiendo. Incluso podemos perder la partida. Si llegamos al nivel 3, perderemos la partida, cosa que evidentemente no nos interesa. Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer también con las cartas? Jugar el evento, el que sea. Es decir, tenemos todas esas opciones. Repito, puntos de operaciones, despliegue, reemplazos, diplomacia y el evento. Así que tenemos un amplio abanico de acciones que podemos hacer con cada carta. Cada jugador el juego se desarrollará, jugará un jugador juega una carta, realizará lo que necesite con esa carta, lo que crea necesario con esa carta, con los puntos o con el evento. Jugará otro jugador, jugará el tercer jugador y volverá a jugar el primer jugador. Siempre cada turno, dependiendo de qué jugador, nos va a indicar, como he enseñado antes, nos va a indicar qué jugador es el que realiza primero las acciones. Siempre hay un orden distinto. En el turno 1 y en el 2, primero serbio, luego croata y luego bosnio. Y en el 3 y en el 4, primero bosnio, luego croata y luego serbio. Hay unas pequeñas reglas también de abastecimiento. El abastecimiento, como he dicho antes, pues viene de las zonas. Los croatas, la zona croata abastece tanto a bosnios como a croatas, y las zonas de Yugoslavia y de Krajina abastecen al serbio. Y luego cada espacio rojo va a abastecer a 3 unidades. Cada espacio clave abastece a 3 unidades al dueño de ese espacio. De manera que se pueden generar pequeñas bolsas de abastecimiento. Y bueno, el juego en realidad no tiene muchas más cosas. Simplemente cada jugador pues tiene que ir viendo el equilibrio entre sus acciones con la actitud extranjera, y que tener mucho cuidado de qué cosas va tomando. Ir capturando, como he dicho antes, necesitamos ir controlando qué necesitamos para capturar cada provincia. Pero hay una cosa muy importante, porque si la partida, cuando la partida se acaba, hay una puntuación. Si la partida llega al final del turno 4, hay una puntuación especial. Cada provincia, aquí tenemos en un mapa por detrás, en la tabla de ayudas, viene este mapa de colores. Los colores, el color de cada jugador indica qué provincias son provincias importantes para él. De manera que son provincias que necesita controlar si no quiere, necesita controlar si quiere obtener puntos de victoria extra. Algunas provincias, como veis, están marcadas en 2 colores. Significa que esa provincia es importante para 2 jugadores. Y este mapa vamos a tener que tenerlo muy, muy en cuenta, muy presente siempre. Porque habrá provincias que realmente no nos interesen tanto, realmente. Por ejemplo, las provincias amarillas solo interesan al serbio, las verdes solo al bosniaco, las azules solo al croata. Pero en cambio, las que tienen 2 colores, pues interesan a varios jugadores. Y ahí es donde empezarán los problemas entre unos jugadores y otros. Al final de partida, si ningún jugador ha llegado a la puntuación final, para llegar a la puntuación final, la victoria automática sería si el serbio llega a 71 puntos, el croata a 60 y el bosnio a 55. Teniendo en cuenta además que cuando se toma, aquí los puntos se consiguen cuando tomas una provincia, sumas los puntos de voluntad estratégica tú y se los restas al dueño de la provincia. Hay provincias que empiezan no siendo de nadie, por ejemplo estas de aquí no son de nadie, pero esta de aquí por ejemplo es Serbia. Si se la quitaran, el serbio perdería 6 puntos y los ganaría el que controlara la provincia. De manera que las diferencias son bastante grandes. Luego además, cada vez que se toma un espacio rojo, un espacio clave, son 3 puntos de victoria para el ganador y 3 que pierde el perdedor, el que pierde el espacio. Y luego cada unidad eliminada, un punto para el ganador del combate. El que elimina una unidad eliminada enemiga te da un punto, y perderla a ti te quita un punto. De manera que los puntos de voluntad estratégica van a subir y bajar muy rápidamente, y mucho, porque siempre son puntos que gana un contrario y que vas a perder tú. O que pierdes tú, o que ganas tú y pierde un contrario. De manera que esto va a variar mucho. Muy importante Sarajevo, con sus 14 puntos, evidentemente, sobre todo para el bosnio. Si el bosnio no consigue controlar Sarajevo, prácticamente es imposible que gane. Si en cambio lo controla el serbio, estaría mucho más cerca de ganar, desde luego. El croata realmente lo tiene complicado, porque aquí empiezan solo serbios y bosnios, con lo cual es difícil que lo pueda conseguir.
Hay cartas además aquí que una cosa muy importante es el abastecimiento, porque si tú, cuando estás desabastecido, vamos a ver cómo se resuelve esto. Cuando estás desabastecido, el primer turno no pasa nada. Se coloca un marcador de abastecimiento bajo. El siguiente turno, si estás en abastecimiento bajo, se coloca se pone fuera de abastecimiento y no sucede nada. Fuera de abastecimiento ya no puedes ni mover ni atacar, digamos, estás en mala posición. Y si sigues fuera de abastecimiento y ya tenías un marcador de fuera de abastecimiento, la unidad queda eliminada. Así que el abastecimiento puede ser bastante duro de llevar, porque las consecuencias son duras, sobre todo la eliminación de fichas. Bueno, pues como veis, el juego en realidad es que no tiene muchas más cosas. Precisamente una de las virtudes que tiene el juego es su simplicidad. Lo sencillo que es tanto el combate como el tema de abastecimiento, como el movimiento. No hay muchas excepciones, que algunas veces en muchos juegos, en muchos wargames, el problema suelen ser las excepciones, los detalles. Aquí no lo hay. Las cartas son bastante claras, bastante directas. Hay cartas, como os he enseñado, hay cartas de todo tipo que se pueden utilizar en combate, que se pueden utilizar no en combate. Aquí, claro, el problema es que si tú utilizas una carta en combate, es una acción menos que vas a tener, porque tienes una carta menos en la mano. Entonces, el jugar cartas en combate no es tan habitual, salvo que sea una necesidad muy grande en ese combate. Bueno, más o menos yo creo que se puede entender cómo funciona el juego. Como veis, es bastante sencillo. Vamos a hablar un poco de conclusiones. Bueno, como hemos visto, el juego es un juego sencillo, de reglas. Es un card driven, es decir, vamos a ir jugando cartas y vamos a ir haciendo acciones con esas cartas, utilizando esos puntos que tienen las cartas para hacer nuestras operaciones militares, nuestras acciones diplomáticas, nuestros refuerzos, nuestras redistribuciones estratégicas, todas las cosas que podemos hacer, que hemos visto que podemos hacer con las cartas, y los eventos. El conjunto se hace un conjunto muy jugable, muy rápidamente. Es un juego que se puede explicar en 1 hora y media aproximadamente y se juega en menos de 2 horas. Juego para 3 jugadores, que es un número poco habitual, pero es un número interesante para tener un juego que pueda ser jugado. Además, ya digo que no es un juego que realmente dure mucho. Un juego que tiene una dinámica, digamos, un poco repetitiva, en cuanto a que siempre, digamos, pasa lo mismo, en cuanto a que los serbios tienen la ofensiva al principio y los bosniacos se dan a la defensiva, mientras el croata tiene la opción más bien defensiva al principio, de ir evolucionando y decidiendo cuándo decide que los bosnios también son enemigos suyos. Al principio el enemigo claro, tanto de croatas como de bosnios, son los serbios, pero esto va cambiando, porque a lo largo que avanza el juego, los bosniacos se van haciendo más fuertes cada vez y los serbios cada vez más débiles. Esta narrativa se va a repetir en todas las partidas, pero lo que no se va a repetir son las partidas. Cada partida va a ser distinta. ¿Por qué? Pues porque las cartas nos van a marcar mucho las cosas que podemos hacer o las que no, y además la propia narrativa del juego, los cambios, la sucesión de donde tengamos éxito en ataques y donde no tengamos, van a hacer que cambie. Con lo cual, el juego, la verdad es que las partidas que yo he jugado al menos no se han parecido unas a otras. No he jugado muchas partidas, la verdad, pero no se han parecido, lo cual pues me parece una virtud en el juego. Sí me parece una virtud también que sea muy sencillo y jugable. Ahora bien, creo que el juego no entra en detalles, es decir, las unidades son todas brigadas, no vienen numeradas, no vienen con nombres, tampoco hay unidades blindadas. Las unidades blindadas, digamos, hay una abstracción de ellas, las ves en las cartas o quizás en esas unidades de élite que se van formando, que se van creando después, pero no hay artillería. La aviación de ambos bandos tampoco está representada. No es que hubiera muchos aviones, pero no se representa de ninguna de las maneras. Digamos, todo esto yo lo he hecho un poco en falta, porque quizás podría haber un poco más de sabor, un poco más de detalle, que le daría un poco más de color y quizás un poquito más de pimienta al juego, que a veces se me hace un poquito plano. En cualquier caso, es un juego divertido, es un juego entretenido, y desde luego que las partidas se hacen distintas unas a otras, lo cual pues ya es un mérito, ya es una virtud. No me parece que sea el juego del año, como he visto en alguna reseña o en algún sitio que han dicho. Sí me parece un juego interesante, pero lejos de ser el juego del año, desde luego. Bueno, en cualquier caso, yo creo que es un juego interesante, que espero que os haya resultado también interesante, como siempre, esta reseña, este vídeo. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.